Muy buenas noches tengan todos ustedes, bienvenidos a Memorial del 2024. Pues por fin terminaron las campañas electorales, cierres masivos tanto en la Ciudad de México como allá en Nuevo León, el de Claudia Sheinbaum frente a Palacio Nacional conviviendo con la disidencia magisterial, que vaya que ha dado lata estos últimos días, pero están en su lucha y hay que respetar sus peticiones y su forma de pedir, aunque no siempre estemos de acuerdo con ellos. Y por el otro lado, Xóchitl Gálvez, que lo hace allá en Nuevo León y no perdió oportunidad para darle algunas repasadas a Samuel García, que no las tiene todas consigo y que últimamente pues la va a pasar muy mal, porque terminadas las elecciones pues le toca enfrentar un juicio político. No se necesita esperar a que lleguen los nuevos legisladores. Si esta Cámara de Diputados, que aún no termina su gestión, se decide y pisan el acelerador, pues lo van a dejar fuera del gobierno. En primer término, Samuel García festinaba que pues la Corte había fallado, que podía esperar el juicio político siendo todavía gobernador sin moverse de su cargo. Victoria pírrica porque a final de cuentas, eh, fuera del cargo o estando como lo está en la gubernatura, el resultado me parece a mí que va a ser el mismo y que las oposiciones representadas en el Congreso lo van a mandar para su casa, si no es que tras las rejas, eventualmente, cuando la Fiscalía Anticorrupción le revise las cuentas, cuando llegue alguien más que desempolve algunos papeles y cuentas por allí. Bueno, pues Xóchitl Gálvez no perdió la oportunidad, cerrando su campaña allá en Nuevo León, de tundirle a Samuel García, con justa razón en muchos casos, porque lo describe como un autócrata, como alguien caprichoso, incapaz de negociar y que cree que por ser un exitoso tiktokero con eso basta para gobernar, y que además ha querido imponer allá en Monterrey a otra tiktokera que es su esposa y ensanchar sus capacidades de dominio. Bueno, pues cerró Xóchitl Gálvez allá en Nuevo León, pero a las 11 de la noche volvió a su terruño y tenía una cita con los suyos, con la gente de donde es oriunda. En el caso de Claudia Sheinbaum, pues vuelve al escenario donde arrancó su campaña, recuerda algunos de los compromisos que hizo al comenzar y por otra parte también deja algunos puntos claros, como el hecho de que no por ser mujer va a permitir que le falten al respeto como presidenta de este país, y que también va a lidiar con un machista que va a llegar al gobierno de los Estados Unidos, pues todo apunta que Donald Trump pues va a ganar la presidencia del otro lado de la frontera. Así es que pues no se avecina una situación, una relación fácil para cualquiera de las dos candidatas que gane el domingo. No se vislumbra una situación muy fácil, porque no hay que olvidar que es misógino el que a final de cuentas va a llegar al gobierno de los Estados Unidos por una parte, y por la otra que les gusta siempre tratar de imponerse, y más siendo una mujer, imponerse sobre cualquier nación. Y en este caso, ese machismo les quiere hacer ver, según ellos, que son superiores. De por sí ya se sienten de esa naturaleza. Y sea que llegue Xóchitl o llegue Claudia, de todos modos tratarán de imponer su agenda, y una agenda que tiene que ver porque en este lapso de tiempo nuevos presidentes, Trump por una parte y quien gane de las dos candidatas, van a tener que revisar y renegociar otra vez el Tratado de Libre Comercio, y van a tratar de forzar a México a que ceda más todavía de lo que en gobiernos anteriores, desde que empezó en el 94, entró en vigor el Tratado de Libre Comercio,
y donde se descuidó incluso muy particularmente la agricultura en México, pues van a tratar de seguir hincando el diente. Yo espero que quien quiera de las dos mujeres que gane no se deje intimidar por ese machismo y mucho menos por ese imperialismo que ha caracterizado a nuestros vecinos del norte. Ni hablar, ninguna va a tener el camino fácil en la relación con nuestros vecinos del norte, pero también sirva ese escenario, el de cómo vamos a tratar con los Estados Unidos, para marcar contrastes. Xochitl Gálvez fue a Estados Unidos precisamente casi pidiendo auxilio porque la democracia en México está en peligro, afirmaba ella, y en este caso Claudia Sheinbaum ni siquiera fue a Estados Unidos a rendir pleitesía a nadie, por una parte, y por la otra, en este cierre de campaña, deja clara y abiertamente dicho que no tiene nada que ver el hecho de que sea mujer como para doblegarse a Donald Trump o incluso al mismo Biden, cualquiera de los dos que gane, que de lo que se trata es una relación constructiva y que sea favorable para ambas naciones. Creo que en ambos casos subestiman al vecino del norte porque Estados Unidos no tiene amigos, tiene intereses por una parte y por la otra está acostumbrado a marcar su agenda. Y particularmente en este sexenio y los alborotos que causó López Obrador respaldando a unos gobernantes de Centro y Sudamérica que se inclinaban a la izquierda y que sufrieron los intentos en algunos casos y en otros concretaron su derrocamiento a través de lo que llaman pues un golpe blando. Como que no les gustó mucho a los Estados Unidos, por ejemplo, que la intervención de México para salvarle la vida incluso a Evo Morales fuese crucial. Ni hablar, no va a ser fácil lidiar con esta nación que está acostumbrada y a la que habría que reclamarle incluso que otra vez a través de un tratado de libre comercio trate de imponernos condiciones cuando, pues quién no recuerda los tratados de Bucareli, que esencialmente, aunque no existe el documento oficial, pues todo el mundo lo puede encontrar en internet, esos tratados de Bucareli que en esencia, lo que le prohibía a México era desarrollarse tecnológicamente. De ese vuelo. Aquí hay quienes dicen que el autoritario de López Obrador quiere mantener pobres a los pobres y Estados Unidos sí nos aplicó la dosis, haciéndonos analfabetos en materia de tecnología. Y hasta la fecha. Nos va a costar mucho trabajo remontar a nivel tecnológico todos estos años que implicó no haber avanzado nada gracias a ese entreguismo mediante un tratado, los tratados de Bucareli. Pero en fin, ojalá que quien gobierne, está por verse, no incurra otra vez en el yerro de doblegarse y firmar un tratado de esa naturaleza que le cueste el atraso al pueblo mexicano. De una parte hemos visto que Claudia Sheinbaum dice, como lo afirma en su cierre de campaña, que no se va a doblegar ante Trump ni ante ninguna otra nación. Y por la otra, pues Xochitl Gálvez va a Estados Unidos durante la campaña, denuncia el peligro para la democracia que implica que siga la 4T y las trampas que afirma están haciendo, y que ofrece colaboración e incluso el acceso a fuerzas militares y de seguridad y de inteligencia a nuestro país para combatir el narcotráfico. Son dos visiones para enfrentar una parte de los problemas que aquejan a México. Personalmente, después de revisar la historia, me queda claro que
pues no es el camino confiar en el vecino del norte, porque no es confiable. No lo ha sido a lo largo de su historia, ni siquiera para con ellos mismos. Uno de los primeros magnicidios que sacudió al mundo moderno fue precisamente el de Kennedy, y todavía no sabemos nada al respecto. Y que conste que hubo un sector, la industria del rifle, Vietnam y otras guerras, era lo que Kennedy pretendía terminar, entre muchas otras cosas. Y pues la industria del rifle es la que manda allá. Y que además la estamos padeciendo porque hay indicios, ahora ya con más pruebas, porque esto no era algo que ignorásemos. La industria del rifle le ha vendido armas al narcotráfico, a veces con el consentimiento del gobierno mexicano, como ocurrió con Rápidos y Furiosos de la época de Calderón, que dejó entrar las armas, y en otras clandestinamente, aunque pues se necesita estar ciego como para no saber o no ver que tienen un mejor armamento los grupos del crimen organizado que el Ejército y la Guardia Nacional. No va a ser un reto fácil, es decir, el domingo estamos ya por saber quién va a gobernar este país, y pasada la euforia, las denostaciones, los insultos, la guerra sucia, habrá que volver los pies a la realidad y volver a acordarnos de que vivimos en un concierto internacional y con vecinos del norte que no quieren ser reeducados en el respeto ni a la vida, ni a los semejantes, porque no los consideran así, y mucho menos a la soberanía de los países. Pasa el conflicto, por citar el más reciente, que no el único en la historia, que es la masacre, el genocidio de Israel sobre Palestina, y Estados Unidos haciendo sonar la caja registradora con la industria de las armas y permitiendo la masacre, niños, mujeres, ancianos, o dejar que se mueran de hambre. O cuando les llevan apoyo en comida, masacrarlos cuando se reúnen a tratar de recibirla. Ese es el enemigo, o el vecino, o el socio, o el aliado. ¿Qué calificativo le ponemos a nuestros vecinos del norte? Porque estamos en pleno siglo XXI y su afán imperialista no ha terminado. Y en México, frente a esos retos, tenemos una sociedad y una clase política polarizada, y en medio una sociedad que nos han puesto o han puesto a la mayoría de la sociedad en la disyuntiva de elegir entre continuidad y el autoritarismo, como dicen algunos, o entre un proyecto carente de proyecto, porque los más de 200 intelectuales que tenía detrás Xóchitl Gálvez no se tomaron la molestia de construirle ese proyecto, y porque en el fondo también piensan que ser un protectorado de Estados Unidos nos reditúa más. Ni hablar. Insisto, todavía no nos vamos a librar de lo que ocurre el domingo y sus consecuencias. Ya en otra entrega hablaré de los posibles escenarios que hay con los resultados de las elecciones, que son preocupantes, y les adelanto, pues es inminente la judicialización del resultado electoral del domingo, no solo rumbo a la presidencia de la República, sino en las entidades federativas, y muy particularmente, ténganlo en cuenta, en torno a la Cámara Baja y la Cámara Alta del Congreso de la Unión, porque
no solo la presidencia es importante, pudieron acotar con la presidencia a López Obrador con un Congreso de minorías. Pero si como ahora todo pinta, la 4T consigue el control del Congreso de la Unión, numerosas reformas tendrán luz verde. Y la transformación de muchísimas instituciones, empezando por el Poder Judicial, pasando por las autoridades electorales, los últimos bastiones que le quedaban a las oposiciones, o por lo menos al PAN-PRI, porque PRD, de acuerdo con las encuestas, parece que es su adiós del registro. Quizás sobreviva, pero ¿qué es lo que va a sobrevivir del PRD? Ni hablar, insisto, mientras todavía estamos discutiendo la elección, ojalá este periodo de confrontaciones, de radicalismos, de fundamentalismos incluso, terminada y resuelta la elección, que no va a ser un proceso fácil, nos enfoquemos ya a la realidad que estamos viviendo, no solo internamente, sino la que nos aguarda de cara al proceso electoral que también va a vivir Estados Unidos. Hay muchos retos en puerta. Lo que ocurre el domingo con el resultado de las votaciones es solo la antesala de la realidad, una más compleja, global, que vamos a tener que enfrentar pasadas las disputas por el resultado de las elecciones. Ojalá estemos más unidos y mejor preparados para que cualquiera que sea el resultado de nuestro proceso político electoral interno nos permita enfrentar los retos que vienen con los vecinos del norte, sobre todo si gana Donald Trump. Vamos a seguir ambas elecciones. Terminadas estas, a lo mejor nos enfocamos ocasionalmente, pero de manera puntual, sobre cómo marcha el proceso en Estados Unidos y a quién y de qué talante es el presidente al que nos vamos a enfrentar. Hasta aquí por ahora. Comentarios, críticas, sugerencias son bienvenidos. Denos un like, suscríbanse, cuídense mucho. Hasta pronto.